8 de la mañana, 10 minutos. Vamos a charlar con la diputada nacional por San Luis, Natalia Zabala Chacur, porque los diputados de San Luis, la diputada y el diputado Carlos Ibrahim Ponce, se reunieron con el presidente. Diputada, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo va? De este lado, Pablo y Sergio, un placer. Buen día, Pablo, buen día, Sergio, y buen día a toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos, diputada, y por este ratito. Sabemos que tiene mucho trabajo también allí en la Cámara y todo lo que tiene que ver con el legislativo, porque tienen visitas en el día de hoy con el jefe de gabinete. Pero digo, fueron recibidos y se reunieron, digo, en este caso, por distintas situaciones, distintas posturas, también de San Luis, con el presidente de la Nación. Se van a tratar distintos temas en la Cámara en los próximos días. Uno de ellos es consenso fiscal. Tenemos claro los puntanos y las puntanas cuál ha sido siempre la postura desde el gobierno de la provincia y de los legisladores del oficialismo, diputada. Digo, fue por ahí la reunión y qué es lo que, bueno, obviamente, cómo lo abordaron en este caso. Sí, nosotros tenemos ya despacho de comisión que obviamente corresponden a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Sí. de dos temas importantes. Uno, el consenso fiscal, que lo que pretende es de alguna manera dar fuerza de ley a aquello que se firmó el pasado 27 de diciembre del 2021. Bien. Y por otro lado, es la prórroga de lo que actualmente es la ley 27.432, que para que entendamos todos, esta ley establece la prórroga de los impuestos que todos pagamos, impuestos nacionales, como IVA, ganancias, bienes personales, etcétera, Sí. pero también la prórroga de las asignaciones específicas. Y cuando hablamos de asignaciones específicas, es decir, nos referimos a lo que se recauda del impuesto, no entra a la masa coparticipable y va a las provincias, sino que ya tiene una asignación dada previamente por la normativa que se sanciona. Por ejemplo, ANSES, financiar ANSES. Por ejemplo, en su momento, lo que de impuestos a combustibles iba al Fondo Fiduciario del Sistau, que después iba en subsidio para el transporte público de pasajeros. Entonces, en ese marco, tenemos que hacer dos observaciones. A ver. Sí. Por un lado, que la provincia de San Luis no firmó el consenso fiscal en el 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri, que después sufrió modificaciones, y por otro lado que nosotros tenemos un juicio, uno de los tantos juicios con la Nación, pero uno referido específicamente a las asignaciones específicas. ¿Por qué las asignaciones específicas? Porque cuando se prorrogó en su momento, o se dio el destino de asignación específica, no se cumplió con el artículo 75 de la Constitución Nacional, inciso 3. ¿Qué quiere decir esto? La ley de coparticipación, la 23.548, cuando entra en vigencia dice, bueno, todo sigue igual, hasta que la asignación específica tenga un vencimiento. Para que siga teniendo vigencia la asignación específica, se necesita ser tratado en el Congreso y que ambas cámaras voten de manera afirmativa con la mayoría de los miembros, una mayoría especial, o sea, una mayoría absoluta que se denomina, que es la mayoría de los miembros, no de los presentes. Entonces, en ese marco, obtener un quórum o obtener los votos necesarios se torna complicado cuando hay tanta disidencia o diferencia de pensamientos en el Congreso. En ese sentido, lo que nosotros planteábamos era lo que planteamos en la parlamentaria del Congreso Nacional, por supuesto, desde la Cámara de Diputados específicamente, es que, bueno, analizado el tema, vamos a tener que hacer las reuniones que nos corresponde con el fiscal de Estado y, bueno, el gobernador, que fueron el gobernador el que impulsó el litigio, principalmente las asignaciones específicas, y por otro lado, el que no firmó el pacto fiscal, porque obviamente estamos hablando del Poder Ejecutivo Provincial, el que tenía que firmar con el Gobierno Nacional. Y en ese marco se desarrolló esta charla, donde el presidente obviamente pidió que acompañáramos
con nuestro voto esta prórroga. Sí. Y lo que hemos hecho es analizar con Carlos Ponce, con el fiscal de Estado y obviamente con nuestro gobernador, si esto genera algún perjuicio o no para lo que está llevando adelante la provincia en cuanto a los litigios de la asignación específica y a la no firma del consenso fiscal. Y de esto estuvimos hablando con el presidente. Perdón, diputada, eso ya fue analizado esto, ya ustedes le... Sí, nosotros, él pidió que lo acompañáramos con el voto, en principio no habría perjuicio para San Luis, o sea que podríamos en este momento estar acompañando, lo que no quiere decir que estemos de acuerdo en cuanto al consenso fiscal, por ejemplo, que es lo más importante. Porque si bien el Ejecutivo Provincial no lo firmó, tampoco se puede desconocer como representantes del pueblo que otros jefes de jurisdicciones, o sea, los gobernadores de las otras provincias, así lo hicieron y entendieron que era lo mejor para sus jurisdicciones. Entonces, en un marco de respeto, vamos a acompañar para solidarizarnos con el resto de los gobernadores. No implica esto que la provincia de San Luis cambie su postura con relación al consenso fiscal. Diputado, o sea, San Luis acompañaría con el voto, pero con estos puntos estarían en desacuerdo, pero y es lo que habría dejado ustedes marcado en esta reunión. No firmarlo nosotros no nos genera ningún conflicto, digamos. Y la prórroga de las asignaciones específicas es por 5 años y bueno, eso creemos que estamos analizando números y en definitiva creo que vamos a también por el momento que estamos atravesando como país, creo que es necesario acompañar y tampoco les genera perjuicios a San Luis y eso está garantizado, ¿no? Eso es lo primero que hemos estudiado, lo primero que hemos visto. De hecho, eso fue hablado con el presidente y el vicejefe de gabinete que se reunió con nosotros también. Diputada, el hecho de que el presidente haya recibido a 2 diputados de San Luis marca primero, esto es una lectura personal, usted me dirá si estoy equivocado, marca primero que la voz de San Luis tiene un peso importante a nivel país, tal vez también un presidente federal que escucha a las voces, y que San Luis tiene representantes que sus voces se hacen escuchar. Creo que estos son 3 puntos que si uno hace el análisis de por qué el presidente los recibe, creo que son 3 puntos que pueden fundamentar el recibimiento. Sí, en realidad uno tiene que pensar que nosotros integramos hoy el Frente de Todos. Y ese Frente de Todos está compuesto por diferentes pensamientos. Que quizás en común tengamos algo que tenga que ver con el peronismo, el justicialismo o alguna de las banderas como la justicia social, la soberanía política o la independencia económica o algún otro punto que tiene que ver con la democracia, pero somos pensamientos diversos. Claro. Entonces, en ese marco, cuando uno integra un bloque, tiene que entender que se tiene que dar el debate y que uno no es un número más ni en el bloque ni en el recinto. Uno representa los intereses de una jurisdicción especial, que en este caso es San Luis, y que tiene diferencias con otras jurisdicciones. En este caso son muy marcadas. Estos juicios que tiene la provincia de San Luis, el resto de las jurisdicciones no las tiene, salvo La Pampa o Santa Fe. Creo que en las asignaciones específicas solamente las tiene San Luis. Y en el consenso fiscal de La Pampa firmó el consenso en su momento, pero luego no fue ratificado por su legislatura provincial. Entonces, en este punto es donde uno tiene que decir, sí, yo soy diputado, acá somos todos exactamente iguales, y San Luis tiene una voz en alza que es diferente al resto de lo que integraríamos el bloque que hoy acompaña a quien gobierna. San Luis, esto en el marco de un respeto absoluto, porque San Luis nunca haría nada en contra de un presidente, independientemente del color político que pregone, que procure un bien para el país, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, Sí, no sí. es la oposición caprichosa, nunca lo Sí. fue San Luis así, o sea, Claro. ese no es nuestro pensamiento. De hecho, ha dejado en más de una oportunidad el gobernador de la provincia de San Luis, que tengo entendido que hay una relación, obviamente, que a San Luis beneficia en muchos puntos. Cuando no ha estado de acuerdo, más allá de compartir color político, se lo ha hecho saber pública y también de manera privada. San Bueno, Luis no está de acuerdo en esto. hace poquitos meses es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Claro. en el marco de un diálogo totalmente ameno con el presidente y de consensuar un montón de cosas, y uno sabe que el presidente está haciendo obras en todo el país, y esto nosotros no lo habíamos visto en San Luis, esto hay que reconocerlo realmente. Nosotros nos abstuvimos en el voto del acuerdo del fondo, porque obviamente entendemos que no era el camino correcto o el camino que le convenía a la República Argentina, y así analizado desde los que representamos nosotros, que es los puntanos y las puntanas. O sea, fue una abstención con una justificación de por qué nosotros entendíamos que no debíamos acompañar el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero esto fue hace poquito, y no implicó una ruptura con el diálogo o la relación con el presidente. Diputada, ayer se trató de deslizar, o se deslizó en algunos sectores, de que la reunión fue un acuerdo kirchnerista. ¿Qué se le dice a ellos, a estas personas? Bueno, yo personalmente se lo dije al presidente ayer, lo he repetido innumerable cantidad de veces. No soy, y creo que Carlos puede hablar por los dos, en general, no somos kirchneristas. Nosotros no representamos ese pensamiento, esa ideología. Yo no soy una persona kirchnerista. O sea, yo soy un pensamiento que tiene que ver mucho con el modelo San Luis, con lo que uno ha incorporado a través del estudio de los diferentes pensamientos políticos, y siempre tiene que ir obviamente adaptándose a las realidades del país. Este es un país que va teniendo crisis de maneras cíclicas, que se van generando por factores internos o por factores externos, o sea, endógenos. Entonces uno tiene que estar siempre alerta a ver qué es lo que conviene, cambiando rumbo, siendo flexible, armando estrategias, y creo que eso es lo que nos ha llevado todos estos años a que San Luis sea una provincia que ha sido administrada en épocas de tormentas de manera correcta, porque nunca claudicó en esto de la bandera que hay que sostener, que para mí la más importante es la soberanía política, y esto nos la da la independencia económica. Y una vez que uno tiene independencia económica, bueno, puede llevar adelante políticas de justicia social, que en definitiva sería eso lo que podemos resumir el proyecto San Luis, con un montón de matices más vanguardistas, si se quiere, que si uno lo mira, analiza todo el territorio argentino. Sí, diputada, bueno, está demostrado, ¿no? Lo hablábamos anoche y se lo planteaba de la misma manera. Digo que San Luis no ha entregado las banderas, eso de no entregar la bandera, por decirlo así. Hoy tenemos lo que vemos, y es más obra pública, crecimiento, progreso en los distintos departamentos, en todos los departamentos de la provincia. Usted fue parte también del Ministerio de Hacienda, largas luchas, largas reuniones para poder cobrar juicios, y que, bueno, por allí escuchamos palabras desde la oposición, o en este caso quien fue también gobernador de la provincia, y escuchar decir que sí, él también luchó, o que dijo ser parte, o se atribuye ser parte de haber defendido a la provincia, cuando, bueno, ha quedado expuesto que no fue así, ¿no? El actual diputado nacional también por San Luis. Bueno, eso también es algo que duele, porque en realidad uno tiene que pensar que estamos trabajando hoy. Vos dijiste recién, yo fui ministra de Hacienda, trabajo desde los 23 años en el proyecto político, me encanta la política, soy una apasionada de la política, nunca cambié mi forma de pensar, siempre he estado en la misma línea, vengo de una familia política. Hoy me toca estar en el Congreso Nacional y trabajo en el Congreso Nacional, colaboro con el Ejecutivo en todo aquello que tiene que ver
con lo que me corresponde a mí en el marco de las atribuciones que tiene un diputado nacional. No puedo estar atribuyéndome facultades o mañana sentarme con un ministro y empezar a dar órdenes porque porque compartimos el pensamiento político, o confundirme y en vez de sentarme en el Congreso Nacional, sentarme en la Cámara de Diputados Provincial, porque esa no es mi función, ni aún como dirigente político lo voy a decir, porque yo, y esto lo digo con humildad, soy secretaria general del Partido Justicialista Distrito San Luis, y soy congresal del Partido Justicialista a nivel nacional. Entonces, ni esos dos cargos a mí me autorizan o me legitiman para hacer movidas en instituciones republicanas como la división de poderes. O sea, por un lado tenemos el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Y dentro del Poder Legislativo está el Congreso Nacional y la Legislatura Provincial. La Legislatura Provincial tiene sus funciones y el Congreso tiene sus atribuciones. Entonces, cada uno tiene que ocupar el lugar en el que el pueblo lo colocó. Diputada, digo, no es usted quien tenga que respondernos, digo, no sé si lo pudo ver, Clarín hizo un informe donde lo pone al diputado nacional como el que más viene o ha faltado y que menos ha participado de las distintas sesiones o votaciones. Lo pone, digo, en un lugar, la verdad, de irresponsable, con muchas inasistencias. Bueno, y ahí está un poco esto que estamos diciendo, de que estamos hablando, ¿no? Digo, pareciera ser que esto de quedarse, de venir a hacer reuniones en la Cámara de Diputados de la provincia, pareciera que le impiden cumplir para que la gente lo ha votado, como en este caso, como legislador nacional ahí en la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, uno termina pensando que realmente lo que a esta persona le interesa es participar de una elección para no perder vigencia política y luego estar viendo cómo poder hacer algún tipo de minuto de fama, si se quiere de alguna manera, con algún tema que tiene sacado de la galera y que lo único que hace es generar más grieta en San Luis, que es lo que nosotros tenemos que entender, porque eso a mí realmente me desespera como persona. No estamos atravesando hace varios años que venimos atravesando momentos sumamente difíciles, las crisis económicas, la crisis sanitaria, todo esto de la pandemia entera, nos ha generado a nivel social, psicológico, un desgaste que es muy difícil salir, muy difícil recuperarse, muy difícil ahora la guerra. Entonces hay que pensar también en la cabeza de cada persona, de cada ser humano. Y en ese marco yo creo que lo que le tenemos que brindar los políticos, los que le tenemos que brindar a aquellos que estamos en un lugar donde en definitiva tenemos un poco más de poder para realizar acciones que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, es esperanza, es tranquilidad, es un momento de decir sosiego, paz, armonía, buscando un camino correcto para salir de esto que nos ha atormentado durante más de 2 años, 3 años en algunos casos, y que hay familias que siguen padeciendo, siguen sufriendo y siguen luchando todos los días para poder llevar el pan a la mesa de su casa en toda la República Argentina. Entonces, eso no se nos tiene que olvidar. Y como legislador nacional, esa es nuestra función. Claramente. Volver a organizar la República Argentina con todos sus recursos naturales, aprovechar todo lo que tenemos de la manera que sea usufructuado económicamente para el bienestar del pueblo, para el bienestar del país. Bien. Bueno, ha sido muy clara. Diputada, muchas gracias. Un placer. Hasta la próxima. No, por favor, gracias por el espacio y buena jornada. Hasta luego. Gracias, Natalia. Muchas gracias. Ahí estamos. La diputada nacional por San Luis, Natalia Zavala Chacur, ha sido clara la postura de San Luis. San Luis defiende el modelo San Luis, Sergio, como lo he hecho siempre. Tal cual. San Luis más San Luis. Dale, seguimos en la mañana. Dale. 24 horas de información. 24 horas de información. Sentite actualizado con la noticia.